trabajo está cambiando y cambiando dramáticamente, es una verdad de perogrullo. No hace falta ahondar, todos lo sabemos, lo sufrimos todos los días. De lo que voy a intentar hablar yo hoy y tratar de hacernos las preguntas que nos ayuden a pensar y a ver cómo nos enfrentamos es cómo esos cambios nos afectan en nuestra vida cotidiana y básicamente cómo afectan al espacio físico donde lo desarrollamos al trabajo, a las oficinas. ¿Quién de ustedes se imaginaba 6 años atrás que íbamos a trabajar del modo que trabajamos? Nadie. Ni nosotros que nos pasamos la vida pensando cómo es el mundo del trabajo y le ponemos palabras esdrújulas a muchas de las cosas que hacemos, no nos lo imaginábamos. Ante esta situación de incertidumbre, se le agrega la tormenta perfecta. Se supone que en los próximos 10 años la mitad de las unidades de negocios o las fuentes de ingreso de las compañías y más del 60% del empleo va a provenir de negocios que hoy no existen. Entonces, yo como arquitecto, nosotros como ciudadanos, cuando pensamos en un espacio de trabajo pensamos en proyectarlo, en diseñarlo y en quién lo va a usar. Ese proceso nos lleva cuanto menos 5 años desde el momento en que arrancamos al momento que ese inmueble está puesto en el medio de la ciudad. 5 años, cuando pensamos que en una década vamos a tener la mitad de las cosas que hoy conocemos no van a existir o van a existir tantas cosas nuevas, nos propone pensar para quién, cómo y cuándo se va a usar eso. Si hoy consideramos que está en crisis ese fenómeno, si consideramos que las oficinas están sufriendo o cuanto menos, digamos, evolucionando, para no utilizar una palabra dramática, no sabemos para dónde, de qué modo va a ser y cómo podemos proyectarlo. Claramente tenemos que abandonar el pensamiento estático de pensar en el espacio de trabajo como oficina, como escritorio o como nuestra casa. Pensemos en un ecosistema, pensemos en una cosa mucho más compleja, porque ya hoy lo estamos viviendo de ese modo. Lo único que lo estamos viviendo de un modo informal, que va surgiendo y que lo vamos aprendiendo. El punto es cómo diseñar un espacio de trabajo en un contexto de hiperflexibilidad. No estoy hablando de esta cosa que le llamamos híbrido, que es un poco en casa y un poco en la oficina, y están los detractores y los amantes de uno y el otro. Estamos hablando de un ecosistema complejo que arranca en nuestra casa, termina en una oficina, pero que no necesariamente sea una sola la oficina, pero tiene un montón de terceros lugares. Es tanta la incertidumbre en la que estamos viviendo en este contexto que a esos lugares les llamamos terceros lugares porque todavía no tienen nombre. Un tercer lugar es una cafetería, un tercer lugar es un aeropuerto, un tercer lugar es un hotel, un tercer lugar es donde trabajan los nómadas digitales, donde trabajamos nosotros. Nadie va a mirar como si fuera un friki o un extraterrestre a cualquiera de nosotros con unos auriculares y un micrófono hablando en un lugar lleno de gente y gritando todos. Y quizás esté hablando en otro idioma o sea de otro lugar esa persona. Y nadie del otro lado de la pantalla va a decir esta persona está trabajando mal porque no está en su lugar de trabajo. Antes de la pandemia, solo el 30% del tiempo que estábamos dentro de la oficina lo hacíamos sentados en nuestro escritorio. ¿Para qué diseñamos entonces puestos de trabajo? Fijos, estáticos, salas de reuniones, despachos. Pongamos que hay cuestiones de confidencialidad que tengan que estar cerradas. Las salas de reuniones, las cafeterías, las áreas sociales de las oficinas pasan a ser cada vez más espacios más demandados y el escritorio fijo pasa a ser más una cama de un submarino, siempre caliente, todo rotando. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros necesita tener el POTUS, la foto, porque ni siquiera ya nos identificamos con esa zona. Imaginen entonces en ese mundo de la hiperflexibilidad que estoy mencionando, cómo administramos y cómo proyectamos esos edificios pensando en un montón de variantes adicionales donde además todos esos terceros lugares forman parte de ese ecosistema. Piensen, cierren los ojos y se van a dar cuenta que el ambiente doméstico y el ambiente laboral ya están usando los mismos colores, las mismas texturas, cada vez son más parecidos. Van a una cafetería y tiene un sillón parecido al del living de casa, que es muy parecido a donde miramos los partidos de fútbol en la oficina. Entonces, las oficinas pasan a ser cada día más los lugares de la creatividad, lugares de innovación, los lugares que fomenten esos procesos. No es más un lugar donde vamos a simplemente ejecutar tareas rutinarias. Es un lugar donde, además de la tarea rutinaria, los equipos empiezan a generar sinergia para poder producir más innovación y para poder producir más cultura.
Al mismo tiempo, las marcas necesitan de ese espacio. ¿Cómo pueden reclutar y retener talento si nadie se identifica con el lugar? Si me da igual trabajar en una cafetería, a la vuelta del gimnasio, en un aeropuerto o en mi casa. ¿Cómo me identifico yo con una empresa a la que nunca vi a mis compañeros de trabajo? Hoy las oficinas son uno de los pocos lugares donde se genera cultura e identidad de trabajo en el mundo entero. Son los lugares donde la sinergia entre todas las pares se funcionan y se fusionan en pos de generar cada vez más creatividad. Ese proceso es un desafío enorme de cómo lo vamos a pensar. No es que tengamos una solución de cómo tiene que ser, pero sí tenemos por lo menos esa tendencia. Hay otro punto que es fundamental. Si consideramos que las oficinas son parte del foco para atraer al talento, es donde se van a ubicar. Nadie va a pensar en que va a seguir viajando 1 hora de ida y 1 hora de vuelta eternamente. En simplemente un año son 3 meses de nuestro tiempo, si solo conmutamos 1 hora a la ida y 1 hora a la vuelta, que nos pasamos arriba de algún transporte público, una autopista o un auto. ¿Quién de nosotros tiene ganas de pasarse 3 meses viajando para ir siempre al mismo lugar? Entonces, claramente hay que generarle un propósito para poder hacer eso. Hagan la cuenta y van a ver que son 3 meses. Ya la hice. Entonces, el segundo punto es, esto de la ciudad de los 15 minutos no es una utopía. Cada vez más vamos a requerir proximidad, generar dentro de ese ecosistema microclimas donde podamos tener vida social, recreación, vida laboral y nuestra vida familiar en un entorno medianamente razonable y donde no tengamos que pasarnos la mitad de nuestro día viajando. El otro punto es el impacto que eso tiene. Los edificios comerciales en las ciudades son los principales generadores de huella de carbono. ¿Qué persona va a tener ganas de trabajar en una empresa que no es responsable con el medio ambiente? Que no piensa en un proceso de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Si estamos pensando que cualquiera de estos edificios que estamos pensando van a estar en el 2050 vivos y encima vamos a querer que estén llenos de gente y que encima generen talento y generen innovación. Van a tener que tener compromiso con muchas agendas, no solamente con la flexibilidad, no solamente con la agenda ambiental, la agenda de género, con la agenda de la diversidad y básicamente también recibir a todo tipo de personas. Me estoy refiriendo a habilidades y discapacidades de todos y cada uno de nosotros. Es en esos grupos y es ese foco el que claramente va a hacer de esto un espacio completamente distinto. La verdad es que suena utópico, hay un montón de procesos que se están haciendo, hay un montón de proyectos que están funcionando y la utopía se está volviendo realidad. Mientras más trabajemos en esto y si logramos generar esos espacios para que nuestros espacios de trabajo cada vez se parezcan más a estos que estamos delineando, no solamente vamos a generar nuevos espacios de trabajo, sino vamos a generar una vida mejor. Muchas gracias.